Continuamos en Aula 21. Hemos empezado el programa con un tema muy interesante que fue las neurociencias en la ingeniería. Se nos ha quedado varias preguntas de nuestros televidentes. Los invito a que sigan escribiendo sus consultas, sus dudas que tengan, que este tema lo vamos a volver a tratar. Ha generado tendencia en las neurociencias porque muchas veces se dice que en la ingeniería no se desarrollan habilidades blandas, pero es posible a través de esta nueva metodología. Se va a trabajar el tema de las neurociencias. También la reflexión para los estimados amigos directores de colegios nacionales, públicos o privados. Tengan en cuenta, por favor, de que el tema de las neurociencias es muy importante. No solamente es aplicarlo en la carrera de ingeniería cuando ya está en la universidad. No, señores. Es aplicarlo también desde la base. ¿Y cuál es la base? La formación de los niños, desde el momento que ingresan a los colegios. Ahí hay que aplicarlo. Entonces, este tema lo volveremos a tratar en breve, ¿correcto? Con nuestros invitados. Y si usted desea consultas, preguntas, ingrese a nuestro fanpage Aula 21, donde usted puede hacer consultas. Si quiere sobre este tema, ingrese al fanpage de Aula 21, su consulta a través de la página web www.aula21.tv, porque los temas de Aula 21 siempre están disponibles para ustedes. Y también puede seguir la entrevista en vivo desde este momento. Ingresa al portal de aula21.tv, a todas las redes sociales que tiene Aula 21, sea en Instagram, sea en Twitter, en el fanpage y también las redes personales. Puede ingresar a las redes personales, puede seguir la entrevista, puede ingresar en estos momentos las redes personales que tenemos. Está Juan Chumpitaz, está Diego González, está Luis Tarmeño, todas las redes sociales para que ustedes, señores, puedan seguir la transmisión en vivo. Y no se olviden, el canal de Onda Digital también puede seguir la transmisión en vivo de los temas que estamos transmitiendo. Así es, el fanpage de Diego González también para que usted pueda seguir la transmisión en vivo. Señores, el tema que nos reúne en este segundo es algo que usted generó tendencia en las redes sociales. Hoy en día, la cadena de suministros, la logística es muy importante dentro del desarrollo de las empresas. Muchas veces decimos, ¿cuál es el proceso adecuado que hoy en día se tiene que aplicar en las empresas para que puedan tener rentabilidad y éxito? ¿Los procesos son importantes? Por supuesto. La pregunta es, ¿cuál es el proceso ideal? Hoy hemos invitado al ingeniero Jorge Luis Roca Becerra. Él es ingeniero industrial colegiado de profesión con estudio de maestría en gestión de operaciones y servicios logísticos y con especialización en logística en ESAN, en la Universidad Tecnológica de Valencia, España. Él es docente y expositor de varias entidades públicas y privadas, como la Universidad San Marcos, la Universidad Tecnológica del Perú, la Universidad Federico Villarreal de GC1. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector industrial, logístico, exportación e importaciones. Ha trabajado bajo estándares de calidad nacional e internacional, principalmente en mercados internacionales como Europa. En la actualidad, él gerencia una empresa dedicada al rubro de cadena de suministro. Jorge, bienvenido a Hola 21, gracias por estar aquí. Gracias, Lucho, por darnos la oportunidad de colaborar con ustedes y poder tocar nuestro tema que es tan importante en este mercado tan competitivo como es el mercado peruano, que en los últimos años ha venido siendo golpeado por muchos aspectos, ¿no? Y en ese escenario, Jorge, el tema, nuestro público televidente nos piden por las redes sociales diversos temas y nosotros elegimos esos temas. Excelente. Invitamos a los profesionales. Tú que eres una persona con más de 20 años de experiencia, Jorge, en estos temas, en estos quehaceres de la cadena de suministro, los procesos, hoy en día hablamos de supply chain y en fin, ¿no? Cuando digamos que la idea sigue siendo la misma, ¿correcto? Solamente Concuerdo. quizás el enfoque cambia. La pregunta es, ¿qué tanto en esos 20 años de experiencia tú ves hoy se ha podido avanzar en este tema de los procesos logísticos en el Perú? ¿Tú ves avances? Sí, efectivamente. Hace aproximadamente 25 años hacia atrás, cuando empezábamos nosotros la gestión dentro de la industria, básicamente en fabricación, en este caso la oportunidad que tuve de estar los primeros 5 años en la industria de las fabricaciones de las lijas, nos damos cuenta de que las cadenas de suministros eran los conceptos nuevos que estaban entrando y que iban a entrar a reemplazar conceptos logísticos y conceptos operacionales solamente. Era importante en ese entonces que todos los procesos comiencen a ser integrados y que a su vez permitan de alguna forma optimización,
¿no? El hecho de los conceptos del mapeo, por ejemplo, entró hace muchos años en vigencia, y eso ayudó mucho a que los profesionales, conociendo el negocio, que era un requisito importante, puedan diseñar los debidos procesos concatenados para poder lograr máximas eficiencias, reducir los costos dentro de todo el sistema de gestión. Lo que sí hemos observado es que no es lo mismo hablar de cadena de suministros aplicados a las MIPES, a la microempresa, que tienen cierta falencia de recursos en general, a diferencia de medianas o grandes empresas que tienen áreas exclusivas y que hoy en día existen profesionales que se vienen capacitando en los conceptos de la cadena de suministros desde el punto de vista global, virtual, etcétera, y sobre todo que tienen los recursos de orden internacional para poder aplicarlos, mientras que la pequeña o mediana empresa todavía está sufriendo, y eso es lo que hemos visto. Es un sufrimiento constante de en los negocios, ¿no? Bajo ese concepto, ya que hace la diferenciación entre las pequeñas y las grandes, ¿dónde sería más fácil implementar una cadena? ¿En una pequeña o en una grande? Normalmente en una pequeña empresa debería ser mucho más sencillo. Las cadenas son de mayor, digamos, tenemos mayor información para que al tamaño del negocio se pueda parametrizar. Sin embargo, lo que ocurre es que la microempresa muchas veces no apuesta por el concepto de la cadena de suministros, quizás por un tema de formación o quizás un tema de velocidad o respuesta. Entonces lo que necesitamos acá en este concepto es capacitar a las microempresas, a los empresarios en lo que son cadenas de suministros y cambiarles el chip de que no solamente es proveedor, empresa, cliente, sino que va mucho más allá, ¿no? Ahora, bajo ese concepto, ¿cómo han logrado los sistemas integrados de gestión hoy a optimizar las cadenas? Porque antes no se trabajaba y hoy en día hay un proceso de evolución en ese aspecto. Hoy en los sistemas integrados estamos hablando de una serie de cambios, variantes, ¿no? Entonces, ¿cómo eso ha logrado optimizar los procesos hoy en día? Ok, hoy en día existen ya profesionales que están trabajando en lo que es implementación de sistemas integrados de gestión que absorben las operaciones y la logística, las absorben dentro de nuevos sistemas de gestión, como el sistema de gestión de la calidad, que se tiene que integrar a los que es sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y tradicionalmente hablando a los sistemas de gestión ambiental, que en algunos casos las empresas logran integrar estos sistemas y absorber la parte de operaciones y de la logística. Lo que hemos visto también es que muchos profesionales tienen el cliché de que operaciones y logística es cliente, empresa, proveedor, cuando en realidad ese es un error, ¿verdad? Es un error que nosotros nunca recomendamos mirarlo de esa manera, sino que hemos visto trabajar hasta la fecha muchos gerentes que llevan el concepto de supply chain al campo. Significa que el gerente está viajando y conociendo el mercado de los proveedores de su proveedor y conociendo hasta el consumidor final. Si eso el gerente funciona a través de su gestión funciona, va a comenzar a medir y va a comenzar a hacer el balance general. Cada empresa pertenece a una cadena. Así es. Si nosotros no nos vemos como una empresa que pertenecemos a una cadena, todavía estamos en el concepto pasado, que solamente nos comparamos empresa contra empresa. Nosotros hoy en día, desde el punto de vista cadena de suministros, debemos vernos como una empresa que está dentro de una cadena y que a su vez mi cadena compite con otras cadenas que lógicamente pueden ser de origen local, nacional o internacional, ¿no? En estos casos. Ahora, los indicadores, y es algo que las empresas siempre miden, ¿no? Entonces, quiero medir los estándares para ver si me están dando resultados. Y la otra parte tiene que ver con el resultado propiamente dicho, ¿no? Correcto. ¿Qué resultados objetivos se puede obtener a través de una adecuada cadena de suministro?
y qué parámetros o indicadores hay que tener en cuenta a la hora de establecerlo. Ok, en general lo que se recomienda es que la empresa mapee todos sus procesos. Primero, al mapear todos sus procesos, que haga toda una gestión de procesos. Al mapear cada uno de sus procesos, va a ir identificando la cantidad adecuada de indicadores de acuerdo a su tamaño de negocio, de acuerdo a su tipo de procesos. Hay indicadores propios por cada proceso. Por ejemplo, el manejo de las compras tiene sus propios indicadores, y luego el área de almacenes. Por supuesto, también hay otra área que muchas empresas lo diferencian como que hace control de inventarios, la otra área de operaciones propiamente dicha, que es de transformación, producción, fabricación. De ahí viene un tema de transporte y distribución, que en algunos casos lo realiza en forma propia el negocio hasta que llegue al cliente, ¿no? Entonces, los indicadores se van identificando de acuerdo a cada uno de los procesos, pero lo más importante que hemos identificado es que hay 4 factores que debemos incluirlos en una cadena de suministros por proceso, que son el costo, la calidad, la productividad y la velocidad que hoy en día exige el mercado. El mercado exige velocidad, tiene que haber una respuesta rápida en cada uno de los procesos, porque ya hemos entrado a los conceptos de servicio, el servicio al cliente interno y al servicio del cliente externo. Entonces, un área, por ejemplo, también no la hemos mencionado, pero el área importantísima de planificación, ¿correcto? Tiene que estar integrado con todo el manejo de información. Hemos visto un error dentro de muchas empresas en el manejo de la planificación, y ese error es simplemente es un concepto muy básico, que es la calidad de la información. Hay muy mala información que se recoge del proceso y que llega a los planificadores, de tal manera que cuando el planificador lanza sus planes de trabajo, están totalmente desfasados o generan o excesos de inventarios o posibles agotamientos o pérdidas. Acá me hacen unas preguntas por nuestro fanpage, Jorge, y me indica que muchas veces cuando se establece una cadena de suministro y hay errores en el proceso, ¿no? Lo que hacen los gerentes o los dueños de las empresas optan por retirar al trabajador. Y cuando también hay un error ahí, porque lo que uno evalúa, no es a la persona, sino es el proceso. ¿Cómo, a ver, con tus 20 años de experiencia, cómo cambiar el chip también a los gerentes? Porque muchas veces decimos, el error fue de Juan Pérez, por ende Juan Pérez, chao. Y cambia de persona, pero el proceso sigue siendo el mismo. Estamos de acuerdo, ¿no? Lo que nosotros hemos visto es que los dueños y los gerentes tienen diversas formaciones y diversas experiencias. Unos tienen mucha experiencia sin formación, otros tienen experiencia y formación, y entonces combinan algunas decisiones. Para nosotros siempre defendemos el tema del talento humano. El talento humano es importantísimo en toda la cadena. El talento humano que cumpla valores, porque si el talento humano puede ser muy rápido en su trabajo, pero no está cumpliendo valores, es posible que los riesgos comiencen a aparecer durante toda la cadena hasta llegar al cliente. Ahora, lo otro que también hemos visto es que muchas veces el gerente o el administrador de las operaciones y de la logística le echa la culpa al trabajador, cuando el trabajador tuvo derecho al momento que ingresó de ser capacitado. Y ese es un documento que debió quedar en evidencia, de ser totalmente capacitado en 3 aspectos básicos que recomiendo. Uno es hazlo bien, que es la calidad. Otro es hazlo con seguridad, no te accidentes, porque cada vez que te accidentas mi cadena se cae. Y 3, genera productividad. Al conjugar estos 3 factores, nosotros estamos logrando optimizar el costo. Si tenemos un trabajador al cual no lo hemos capacitado, al cual de alguna forma le venimos exigiendo, ¿no? Como siempre hemos dicho y damos un ejemplo, ¿por qué no lo haces de otra manera? Y el trabajador voltea y dice, es que nadie de la empresa me ha enseñado. Entonces, en base a esa falta de, creo yo, es una falta de cultura organizacional, yo creo que se puede implementar y superar todas estas barreras. Y lo otro, solamente para resaltar el tema del talento humano, siempre toco el tema de que existe toda una teoría acerca de las mudas o desperdicios que existe en todo negocio y se va dando en toda la cadena, el famoso Lean,
¿correcto? Sin embargo, hay un octavo desperdicio, y el octavo desperdicio casualmente es: escucha a tu trabajador, que muchas veces sabe la solución y que te puede brindar ese costo óptimo a futuro. Si no compartes con aquel trabajador porque piensas que el trabajador quizás puede equivocarse, es posible que estén perdiendo dinero, ¿no? Como un aspecto de cadena. Ahora, en ese aspecto, ya que tocas el tema del trabajador, hay veces, hay ratios, ¿no? Hay ratios. En todas cadenas trabajamos con ese tema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el ratio promedio o el indicador promedio o el resultado promedio que una empresa esperaría a la hora de implementar una cadena? El 100% es el ideal, ¿no? Bueno, nosotros bajo el sistema de, digamos, el concepto, la metodología de los sistemas integrados de gestión, exigimos en un inicio un 90%. 90%. Como una primera meta, y que creemos que es alcanzable. Cuando tú le das los recursos al proceso, cuando tú le das todos los elementos que necesite, va a lograr llegar a un 90%, ¿no? Correcto. Ahora, y en ese escenario, muchas veces las estrategias entran a tallar. De tu experiencia, ¿cuál sería la estrategia más adecuada para implementar una cadena? Estimado televidente, puede seguir la transmisión en vivo. Por favor, ingrese a nuestro fanpage Aula 21. Ingresa a la página web www.aula21.tv, a las redes sociales de todo el equipo de Aula 21. Ingrese para que siga la transmisión en vivo con Jorge Luis Roca, que nos están dando alcances muy importantes. Son 4:52 de la tarde y siempre es nutritivo entender estos tips que le va a ayudar a enriquecer su negocio. La estrategia, Jorge, ¿cuál sería? En principio, si fuese una microempresa o mediana empresa, de todas maneras necesitamos el apoyo de un especialista que pueda materializar toda la parte estratégica a través de una serie de reuniones con la dirección. Si la dirección no apoya en la implementación de un sistema de operaciones y de logística que tenga un inicio, esa cobertura, y luego extenderla a hacer una cadena, no vamos a tener éxito. Lo primero que tenemos que lograr es concientizar, sensibilizar a toda la dirección del negocio. Luego pasar a los funcionarios que están ya en campo, también hacer un trabajo con ellos de ablandamiento en lo que se refiere a la aplicación de conceptos y herramientas, y luego pasar a un nivel ya de campo, netamente de piso, nivel de piso, que permita enseñar cómo lograr el éxito. Jorge, me preguntan acá por nuestras redes sociales, un amigo emprendedor: tengo mi negocio de manufactura, ¿qué tiempo me implicaría implementar una cadena de suministros? En términos generales, si su empresa, por ejemplo, estuviera en el campo de la metalmecánica, por ejemplo, podríamos implementar y fuera una microempresa o un emprendedor, podríamos implementarlo en unos 3 meses, una cadena base. De tal manera que permita comenzar a medirse, estableciendo los indicadores dimensionados, ¿no? Si el negocio fuese mucho más grande, estaríamos necesitando hacer un diagnóstico para después lanzar un periodo de implementación, ¿no? Otro amigo televidente me pregunta: Jorge, yo implementé el año pasado mi cadena de suministro, pero no me dio resultados en mi empresa de manufactura. ¿Volvería a implementarlo y por qué esta vez sí me tendría que dar resultados? Bueno, es otro caso, es ¿no? una duda, ¿no? Es Sí. una duda. Lo que hemos visto nosotros, por ejemplo, hemos estado muchas veces en Gamarra, hemos estado en Tacna, parques de microempresarios, hemos estado en Ica, hemos estado en Arequipa, y el común denominador es: quien implementa debe ser una persona especialista en aquella implementación, que de alguna forma comience a tomar medición de lo que implemente desde un inicio, de tal manera que esa medición se traduzca en costos y se vea reflejado en los estados de ganancias y pérdidas. Daría la impresión de que aquella experiencia es un trabajo que la cadena de suministros que pudieron haber implementado tuvo que hacer medido en costos, y a su vez tuvo que llegar a confrontarse con el estado de ganancias y pérdidas mensualmente. Tiene que haber una frecuencia. Ahora, ¿y sobre esa base cualquiera puede implementar o hay un perfil de los consultores que implementan esto? ¿Cómo hacen en su empresa ustedes?
Porque No- tenemos varios microempresarios, disculpa Jorge, que nos siguen por las redes, por eso hacen las preguntas, ¿no? Y son gente que está ávida de querer implementar estas cosas. A ver, Conforme. al amigo televidente que nos escucha, Jorge, cuando una persona o una empresa X le ofrece estos servicios, ¿qué perfil tendría que buscar el empresario a la hora de contratarlo? Bueno, en mi experiencia, a nosotros nos han contratado en algunas oportunidades en vista de que conocemos la operación y la logística en campo como un concepto aplicativo, no es algo teórico. Yo tengo como una experiencia de base 20 años en operaciones y logística, entonces Así es. entiendo el lenguaje del cliente, entiendo el lenguaje de la empresa y entiendo el lenguaje del proveedor, pero a su vez no es clave del éxito solo saber operaciones y logística. El especialista debe saber de los sistemas integrados de gestión y eso he visto clave de éxito, porque la cadena de suministros a veces se traduce en saber hacer una compra, en saber hacer un buen procesamiento y en saber entregar el producto, pero a veces dejamos de lado los aspectos, por ejemplo, normativos. La parte legal, por ejemplo, el tema, nosotros tenemos que cumplir normas, si soy microempresario tengo que cumplir normas con la municipalidad, tengo que estar preparado, mi operación, Correcto, así cumpliendo la parte ¿Y normativa. ese trabajo también ustedes hacen? Así es, O sea, ¿no? digamos Son que ustedes 4 lo- frentes que Ustedes atacamos. ofrecen el servicio integral. Integral para, Ah, ok. para el microempresario, ¿no? ¿Cuáles serían, si lo repites, por favor, amigo televidente, por favor, escuchen al ingeniero Jorge Roca? Él es gerente general de su empresa ligada a todo lo que es este tema de cadena de suministro. Presten atención, por favor. Los 4 pasos, Jorge. Básicamente establecer todo lo que en su primera fase es operaciones y logística y complementar con la gestión de seguridad, calidad y gestión ambiental del negocio y todo ligado al cumplimiento de la normativa. Excelente. Debemos tener el sistema integrado y dimensionado al negocio. No es tener muchos documentos necesariamente, es establecer exactamente la dosis de documento que necesita el negocio. Ahora, hay una, antes de terminar, por favor, si me da unos minutitos, producción, si me permite, por favor. Es que tengo varias preguntas aquí por las redes. A ver, una pregunta más. Jorge, bueno, hay varias que se repiten que es el mismo tema, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre cadena de suministro y supply chain? Estamos hablando de... Estamos lo mismo, hablando de lo mismo. ¿no? Estamos hablando de una traducción, básicamente. ¿No? Lo segundo que me pregunta, ¿qué sistema de gestión es el que más se aplica en la cadena de suministros? Actualmente trabajamos todo lo que es el método ARDI y el método SCORE. El método ARDI básicamente es el análisis, la recopilación, el diseño y la generación del control de información que genera la cadena, y el SCORE es básicamente monitorear con indicadores cada proceso dimensionado al negocio. No podemos extendernos cuando el negocio es muy pequeño. Ok, otra pregunta ping-pong, por favor, pregunta ping-pong, acá hay varias preguntas. Me indican, ¿cuánto es un costo promedio de implementar una cadena de suministro en una pequeña empresa? Es muy variado, es muy variado. ¿Una referencia habrá? En el mercado no hay una referencia todavía, pero cada empresa, a cada empresa se le tiene que hacer una propuesta de valor. Ok, muy bien. Jorge, lastimosamente televisión, sabes muy bien que el tiempo es tirano. Se nos quedan varias preguntas acá, nuestros amigos televidentes. No se preocupe, Jorge Roca va a regresar con nosotros, porque el tema de la cadena de suministro es amplio, tiene varias aristas. Hoy estamos enfocando el punto de vista general, del punto de vista herramientas, gestión, pero también vamos a ver la otra parte, ¿no? Los resultados que ustedes esperan. Jorge, para que te dirijas a nuestro público televidente. Ok, yo les agradezco la participación, Lucho, en esa mesa de trabajo. Qué importante es que dentro de las empresas exista la aplicación de valores, y sobre todo que existan el apoyo de los profesionales, si no los hay, para poder realmente costear, mejorar los costos y llegar a las metas. En caso contrario, podrá ser más complicado llegar a esos resultados, ¿no? Yo agradezco y nos veremos en otra oportunidad. Jorge, gracias por estar aquí. Muy amable. Señores, de esta manera Gracias. estamos llegando a la parte final del programa de hoy. Que tengan un buen fin de semana, nos reencontramos el próximo lunes.